Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender una lección que tiene como título Admirable Amor. Y una vez más necesitamos entender la realidad de la encarnación, queridos, porque Dios trata de revelarse una y otra vez. Pero por alguna razón, el hombre, estando bajo el dominio del enemigo, está engañado. Hemos sido engañados desde el principio, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que nos trata de decir con esta lección, admirable amor. Necesitamos entender esta gloria de Dios, el sacrificio que Dios ha hecho para el hombre. Y dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, el versículo de oro de la Biblia, ¿verdad? Pero vamos a ver dónde ha dado el Padre al Hijo y sobre todo, ¿para qué? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, de tal modo amó al mundo que no podía dar menos. Habiendo comenzado la obra de la redención del hombre, el Padre no escatimaría nada, por caro que le fuera, que fuese esencial para completar su obra. Proporcionaría oportunidades a los hombres, derramaría sobre ellos sus bendiciones, acumularía favor sobre favor, don sobre don, hasta que todo el tesoro del cielo estuviese abierto para aquellos a quienes vino a salvar. Habiendo reunido todas las riquezas del universo y habiendo abierto todos los recursos de su naturaleza divina, dice, Dios dio todo para el hombre, eran su dádiva gratuita. Y necesitamos entender cuáles son todos los recursos de su naturaleza divina. ¿Qué es eso que Dios dio todo para el hombre? Y todo esto está revelado en el pacto eterno, queridos, que una y otra vez os he pedido, por favor, estúdielo con atención, porque allí está la respuesta de muchas incógnitas. Dice, todos los seres celestiales observaban con intenso interés la contienda que se reñía en la tierra. Y necesitamos estar atentos, fijaos. Dice, la tierra que Satanás demandaba como su dominio. Ahora, nosotros necesitamos entender realidades. Dijimos en la reflexión anterior que Dios dio a su Hijo y que su Hijo, siendo un ser humano, necesitaba estar conectado con la naturaleza divina como ser humano. ¿Por qué? Nosotros necesitamos entender que Dios obra en justicia. Entonces, Adán voluntariamente entregó su vida y el dominio en manos del enemigo. Por lo tanto, esa tierra era el dominio del enemigo. Dios no puede obrar como quiere aquí. No puede. ¿Por qué? Porque es el dominio del enemigo. Entonces, el enemigo dijo que el hombre no puede obedecer la ley. Para que esto fuera posible, ya que todos los hombres estaban bajo el dominio del enemigo, necesitábamos un hombre que esté conectado con la naturaleza divina de Dios, ya que el hombre caído después de Adán estaba separado de la naturaleza de Dios. Y es justamente lo que el enemigo trataba de hacer en su dominio. Un mundo separados de la ley de Dios, de la naturaleza de Dios. Esta es la ley, este es el carácter, ¿verdad? Por lo tanto, necesitaba un hombre unido a la naturaleza divina y que pueda obedecer esta ley, que haga esta demostración. Entonces, ¿por qué vemos nosotros en el santuario que primero es el altar de sacrificio? Pues necesitaba, en este altar de sacrificio, uno igual a Dios ofrece su vida, esa naturaleza de Dios, la ofrece al hombre caído que la había perdido, ¿verdad?
Por lo tanto, cuando Jesucristo nace, Él necesita estar unido con esta naturaleza de Dios, ¿verdad? Y que unido con esta naturaleza de Dios, haga esta demostración que el enemigo dijo que no era posible. Y de este modo le vuelva a quitar el dominio, ¿verdad? Que lo había cogido o tomado de Adán por engaño, ¿verdad? Por mentira. Por eso necesitábamos un sacrificio nada más venir al mundo, ¿verdad? Pero el enemigo nos engañó, nos señaló la cruz, este sacrificio. Cuando no es verdad, en la cruz Él perdió este dominio precisamente matando a este hombre que vino a revelar la gloria de Dios, a obedecer la ley, ¿verdad? Por lo tanto, dice, cada momento estaba pleno de realidades eternas. Dice, ¿cómo terminaría el conflicto? Los ángeles esperaban que se revelara la justicia de Dios, que se despertara su ira contra el príncipe de las tinieblas y sus simpatizantes. Pero he aquí que prevaleció la misericordia. Cuando el Hijo de Dios podría haber venido al mundo a condenar, vino como justicia y paz, no solo para salvar a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, sino a todo el mundo, a cada hijo e hija de Adán que creyera en él, el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, necesitamos entender que por qué vino Cristo al mundo y qué es lo que trató de hacer en su obra terrenal. ¿Por qué fue necesario que el sacrificio fue nada más venir al mundo? Porque Él necesitaba estar conectado con esta vida. Y también necesitamos entender nosotros que Él es la cabeza de esta nueva humanidad restaurada. Y si queremos heredar de Jesucristo esta vida, hemos de seguirle. ¿Hasta dónde? Hasta el final del día de la expiación, queridos. A la boda del Cordero, cuando seremos de nuevo restaurados, unidos con esta vida. Mientras tanto caminamos por fe, nos santificamos en la verdad, porque si no entendemos la verdad, justamente lo que estamos tratando de hacer ahora, ¿cómo podemos elegir? Ya que estamos engañados y necesitamos entender por qué se rechaza tanto esta verdad, precisamente porque estamos engañados. ¿Cómo lo sabemos? Pues por la misma venida de Jesús. ¿Cómo estaba Israel de antaño? Engañado. ¿Cómo está el pueblo de Dios hoy? Igual, engañado. Porque el enemigo nos escondió la encarnación y el significado de lo que aquello significa, y nos puso la cruz invirtiendo los hechos, ¿verdad? La enseñanza que Dios quería que entendamos. Por eso no nos salen las cuentas con el santuario. Por eso estamos buscando la cruz en el santuario y no la vemos, porque no estaba prevista. Estaba prevista por el enemigo, no por Dios, aunque Dios nos la adelantó por Isaías 53 con mucho tiempo antes. Pero nos señaló qué es lo que vamos a hacer nosotros con su propio Hijo. Y exactamente así pasó, ¿verdad? Dice, ¿qué despliegue del amor de Jehová? Es un amor sin paralelo. Dice, nuestro Redentor determinó que únicamente mediante sus méritos el amor de Dios fuera impartido. ¿Qué es el amor de Dios? Su espíritu, queridos. Dice, como una transfusión al alma del que cree en él. ¿Que el que cree qué? Toda esta realidad, queridos. ¿Por qué nos dice que nos tenemos que santificar en la verdad? Porque si no entendemos la verdad no podemos hacer una elección en justicia, queridos. Por eso nos señala metafóricamente la limpieza del pueblo de Dios, el campamento de Dios al final del día de la expiación. Hemos de echar fuera toda falsa doctrina, toda falsa enseñanza, porque entonces no podemos elegir correctamente. Y en lugar de recibir el Espíritu de Dios, exactamente como en la visión de los dos tronos trata de revelarnos, recibimos el espíritu del engañador. Dice, como nuestra vida, la vitalidad
del amor de Dios, del Espíritu de Dios, ha de circular por todo nuestro ser para que pueda morar en nosotros, atentos, así como habita en Cristo Jesús. ¿Entendéis lo que pasó en la encarnación? Esto, queridos. Y así como habita en Cristo Jesús, así tiene que habitar en nosotros al final del día de la expiación. De esto se trata. Esto vino a revelar Cristo, aparte de demostrar que la ley sí puede ser obedecida siempre y cuando estás unido con la divinidad. También nos señaló que Él es la cabeza restaurada y que es el segundo Adán. Si le seguimos, si confiamos en Él, si creemos en Él, si le permitimos que haga su obra, seremos restaurados al final del día de la expiación. Y necesitamos entender estas realidades, ¿verdad? Dice, para que pueda morar en nosotros así como habita en Cristo Jesús. En nosotros dice que pueda morar, pero habitará en nosotros. ¿Cuándo? Al final del día de la expiación, a partir de la boda del Cordero, ¿verdad? Dice, unidos con Cristo, por medio de una fe viviente, una fe que surge de su espíritu, de este ángel que ayer, en la reflexión de ayer, ¿verdad? Muy controvertida, ¿verdad? Para mucha gente, y lo siento de mi alma que tiene que ser así, pero las cosas son como son, desgraciadamente, ¿verdad? Pero ahí vemos que esa fe viviente resulta del ángel, que es el Espíritu Santo, que nos envía a Jesús. Él dice, mi ángel. Nosotros necesitamos entender precisamente también esta realidad, porque de otro modo, ¿cómo vamos a tomar una elección sin saber de qué nos habla Jesús? Sin saber cuál es la fe de Jesús, qué es lo que Jesús creía. Nosotros necesitamos creer igual que Él, ¿verdad? Dice, el Padre nos ama como a los miembros del cuerpo místico. Nosotros dijimos que la iglesia es la familia. La familia del primer Adán, la iglesia, ha caído. Y esto lo vemos durante toda la historia. Pero la familia del segundo Adán, que ha de ser restaurada, es este cuerpo místico que incluye a todos los que hayan vivido en esta tierra y hayan tenido la fe en Él, cada uno con la luz que haya tenido en su momento histórico. Este es el cuerpo místico, esta es la iglesia a la cual Cristo es la cabeza restaurada. Y Él está esperando que también este cuerpo esté restaurado y esté con Él allá donde Él esté. ¿Verdad? Dice, del cual Cristo es la cabeza glorificada. ¿Qué perdió Adán? La gloria de Dios. ¿Qué nos trae el segundo Adán? La gloria. Él es la cabeza glorificada, restaurada. Si confiamos en Él, seremos como Él, allá donde Él esté. Hasta aquí nuestra reflexión, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Entendiendo, cada uno de nosotros tomemos una elección eterna. Confiemos en Él, sigámosle a Él, escuchámosle a Él. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día en todo lo que os he dicho. Os lo digo en nombre de Cristo Jesús.